Muy buenos días con todos. Yo soy José García López, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la carrera de Ingeniería en Sistemas. En esta ocasión les vengo a exponer el tercer capítulo del libro Diseño e implementación de bases de datos relacionales, el cual viene a responder la pregunta de ¿por qué el buen diseño de una base de datos importa? Muchas de las empresas actuales confían en sus sistemas de bases de datos para obtener información precisa y actualizada. Sin esos repositorios de datos de misión crítica, la mayoría de las empresas no pueden realizar sus transacciones diarias normales y mucho menos crear informes resumidos que ayuden a la administración a tomar decisiones corporativas estratégicas. Para ser útil, los datos en una base de datos deben ser precisos, complejos y organizados de tal forma que los datos puedan ser recuperados cuando sea necesario y en el formato deseado. Los programas de aplicación de base de datos bien redactados, ya sea que se ejecuten localmente o se ejecuten en una red de área local o que alimenten la información a un sitio web, son fundamentales para la recuperación oportuna y precisa de los datos. Sin embargo, un buen diseño de base de datos subyacente, incluso el mejor programa, no puede evitar problemas con datos inexactos e ineficientes. Para ello, les voy a hablar sobre los efectos del mal diseño de una base de datos. Un diseño de base de datos deficiente provoca falencias a la hora de obtener la información requerida, ya sea por inconsistencia o redundancia de los datos, lo que ocasiona confusiones en las transacciones y en muchas ocasiones esto afecta directa o indirectamente al cliente. Para aclarar un poco más por qué el diseño de una base de datos importa tanto, echemos un vistazo a una empresa que tiene un diseño muy malo y los problemas que presentan el diseño deficiente. El negocio se llama Antique Opticals y DVDs, llamado Antique Opticals por sus clientes habituales. Allá por la década de 1980, cuando la mayoría de la gente estaba descubriendo cintas de video, Mark Watkins y Emil Stones tropezaron con una tecnología incipientemente conocida como discos láser. Había varios formatos en competencia, pero en 1986 la industria ya se había estandarizado en una bandeja de plata de 12 pulgadas en la que se podría grabar 30 o 60 minutos de video y audio. Aunque el mercado todavía era pequeño, fue en ese momento que Watkins y Stones abrieron la primera encarnación de su negocio, originalmente llamado Laser Only, para vender y alquilar discos láser. Parte de sus ingresos provienen de ventas y alquileres directamente de su única tienda minorista, pero la mayor parte de sus ingresos provienen de las ventas por correo. La aparición de los DVDs en 1995 propuso fin rápidamente al lanzamiento de los nuevos discos láser. El último título nuevo se lanzó en el 2000, pero el número de títulos nuevos había disminuido significativamente. Incluso antes de ese momento, Watkins y Stones vieron que su negocio disminuyendo rápidamente a finales de la década de los 90. Pronto se dieron cuenta de que si iban a permanecer en el negocio, tendrían que cambiar su enfoque de mercadería. Los discos láser eran ahora las antigüedades del mundo de los medios ópticos, como los DVDs y más recientemente los discos Blu-ray de alta gama, la tecnología actual. Antique Opticals and DVDs ahora vende y alquila DVDs y discos Blu-ray de la tienda minorista. También vende discos láser usados que compra a particulares. La compañía tiene un sitio web primitivo para ventas por correo. El catálogo actual se actualiza semanalmente y se carga en el sitio, donde los usuarios hacen sus pedidos. Sin embargo, el catálogo no está integrado con ningún almacenamiento de datos en vivo. Un empleado debe tomar el pedido desde el sitio web y luego comprarlo. Como resultado, los clientes ocasionalmente no reciben su pedido completo cuando los artículos de pedidos se han vendido en la tienda minorista. Esto particularmente es cierto en el caso de los discos láser usados, donde la cantidad disponible es rara vez más de uno. En 1990, cuando la tienda comenzó su negocio de pedidos por correo, Watkins creó una base de datos para manejar los pedidos y las ventas. Los clientes estaban y todavía están tentados a pedir títulos antes de la fecha oficial de lanzamiento, ofreciendo un descuento del 15 al 20% en los pedidos por adelantado.
en el cual todos los títulos siempre tienen un descuento de 10% por el precio minorista sugerido. Por lo tanto, la base de datos de pedidos por correo, que se ha convertido en base de datos actual en la web, debe incluir una forma de manejar los pedidos pendientes para que los artículos pedidos puedan enviarse tan pronto como entren en la tienda. En el momento en que visitamos, Antique Opticals todavía está usando el software creado por Wattings. La interfaz de entrada de datos primaria es una forma como la que les voy a mostrar en la figura. Los números de clientes se crean combinando el código postal del cliente, las 3 primeras letras de su apellido y un número de secuencia de 3 dígitos. Por ejemplo, si Stones vive en un código postal 12345 y ella es el segundo cliente en ese código y tiene un apellido que comienza con esto, entonces su número de cliente será 12345 esto 002. Los números de secuencia aseguran que no hay dos números que tendrán el mismo cliente. Cuando llega un nuevo título a la tienda, un empleado busca en la base de datos para encontrar a los datos que le han preordenado en ese título. El empleado imprime una nota en el empaque de los datos almacenados y luego coloca una X en la casilla de verificación, en el cual dirá artículo enviado. A primera vista, el software de Antique Opticals parece bastante simple y directo, entonces debería funcionar bien, ¿verdad? Esto es asumiendo que ignoramos el problema de la integración de los datos en la web. Bueno, funcionó bien por un tiempo, pero a medida que el negocio se expandió, comenzaron a surgir problemas. Ahora les voy a explicar los datos duplicados innecesarios y consistencia de los datos. Una base de datos con datos duplicados no necesariamente está mal diseñada. El problema aparece cuando la forma en que se escriben los mismos datos cambia. Esto es más común con la conjunción entre mayúsculas y minúsculas, porque la mayoría de las bases de datos distinguen entre mayúsculas y minúsculas, lo que provoca que el software considere estos valores distintos. La base de datos Antique Opticals tiene una cantidad considerable de datos duplicados e innecesarios. Por ejemplo, el nombre y la dirección y el número de teléfono de un cliente se duplican por cada artículo que el cliente ordena. El título de un artículo de mercadería se duplica cada vez que se ordena el artículo. Entonces, ¿cuál es el problema en esta duplicación? Cuando haya un duplicado de datos de esta manera, los datos deberían ser los mismos en toda base de datos. En otras palabras, cada orden para un cliente determinado debe tener el mismo nombre, dirección y número de teléfono, escritos exactamente de la misma manera. Cada orden para un solo título debe tener exactamente el mismo título, escrito exactamente de la misma manera. Queremos que los datos duplicados sean consistentes en toda la base de datos. Pero, a medida que la base de datos crece, este tipo de consistencia es muy difícil de mantener, ya que la mayoría de software de base de datos orientado a negocios distinguen entre mayúsculas y minúsculas, ya que se considera las letras mayúsculas y minúsculas son caracteres diferentes. Además, nadie es un mecanógrafo perfecto. Una diferencia entre mayúsculas o minúsculas, incluso solo una letra mal escrita, hará que el software de la base de datos considere que dos valores son distintos. Cuando un empleado de Antique Opticals realice una búsqueda para encontrar a todas las personas que han ordenado el título específico, el software de la base de datos recuperará exactamente aquellas órdenes que coincidan con el título del empleado. Por ejemplo, supongamos que una película llamada Summer Days está programada para ser lanzada pronto. En algunos pedidos, el título se almacena correctamente como Summer Days, pero en otros se almacena como Summer Days con minúsculas, o incluso como Summer Days. Cuando un empleado busca a todas las personas a quienes debe enviar la película, los pedidos de Summer Days con minúscula o Summer Days no se recuperarán. Estos clientes no recibirán sus pedidos, lo cual provocará descontentos y probablemente perderán negocios. El software actual de Antique Opticals no tiene una forma de garantizar que los datos duplicados se ingresen de manera consistente. Sin embargo, hay dos soluciones. El primero es eliminar la mayor cantidad de datos posibles duplicados y el segundo es proporcionar algún mecanismo para evitar y verificar que cuando los datos se deben duplicar se ingresen correctamente. Una base de datos bien diseñada debería hacer ambas cosas. Ahora, les voy a explicar el problema en la inserción de los datos. Cada vez que se va a insertar datos duplicados a la base de datos, esta tiene que poder controlar la entrada de estos datos para que sean consistentes con los que ya existen. En caso de que no sea así,
se tomará estos como nuevos y al realizar la búsqueda de información, los datos que no se consideren consistentes con lo que se busca no aparecerán. Cuando las operaciones comenzaron, el personal de Laser Only generó el catálogo de los próximos títulos a mano. En 1995, sin embargo, Stone se dio cuenta de que esto era un proceso muy engorroso y pensó que sería mucho mejor si el catálogo se generara a partir de la base de datos. Se preguntó, ¿por qué no tener una lista de los próximos títulos de la base de datos y hacer un programa de la base de datos que genere todo el catálogo? Pero Stone descubrió, sin embargo, que no se podría realizar esto con la base de datos actual. Primero, la base de datos no contenía toda la información necesaria para el catálogo, en particular una sinopsis de todo el contenido del disco. Este problema podría remediarse al agregar información a la base de datos. Primero, la base de datos no contenía toda la información necesaria para el catálogo, en particular una sinopsis de todo el contenido. Este problema podría remediarse al agregar información a los datos, pero al hacerlo solo agravaría el problema con la duplicación innecesaria de datos si la compañía incluyera el resumen de cada pedido. Si el resumen se incluyó solo una vez, ¿cómo sabría la empresa quién ordenaría el resumen? En segundo lugar, y mucho más importante, no hay forma de ingresar datos sobre un título a menos que alguien lo haya ordenado. Esto presenta un error muy grande. La compañía no puede insertar datos sobre un título a menos que se haya pedido al menos una sola vez. Pero los clientes no sabrán que está disponible para ser ordenado sin ver el catálogo. Pero el catálogo no puede contener datos del nuevo título hasta que alguien pueda obtener los datos en la base de datos, y esto no puede suceder hasta que no se haya ordenado el título. Antique Opticals resolvió el problema creando una segunda base de datos para los próximos títulos, a partir de los cuales se pudo generar el catálogo. Lamentablemente, la segunda base de datos produjo problemas propios, en particular porque introdujo otra fuente de datos duplicados. La base de datos del catálogo y la base de datos de pedidos no se comunican para verificar que los datos duplicados sean consistentes, lo que crea otra posible fuente de errores en la base de datos de pedidos. Ahora les voy a explicar sobre los problemas en la eliminación de los datos. Más conocido como anomalía de eliminación. Esta se produce cuando se quiere eliminar, por ejemplo, algún producto que la empresa ya no pueda seguir comercializando, pero para ello necesita la eliminación de todos los datos relacionados a esto, lo que provoca que otros datos, por ejemplo, de los clientes que hayan comprado ese producto, desaparezcan y la empresa tiende a perder clientes. Antique Opticals también tiene problemas cuando se trata de eliminar datos. Supongamos, por ejemplo, que un cliente solo pide un artículo después de que el orden haya sido procesada. El producto es descontinuado por el fabricante. Antique Opticals, por lo tanto, quiere eliminar todas las bases de datos al elemento de su base de datos, porque el elemento ya no está disponible. Cuando se eliminan los pedidos que contienen el artículo, también se elimina la información sobre cualquier cliente que se haya pedido sobre ese artículo. No quedan otras órdenes en la base de datos para ese cliente. Antique Opticals no podrá enviar un correo electrónico a ese cliente por más catálogos, y deberá esperar que el cliente visite el sitio web de la empresa y se comunique con él. Existe un potencial muy real de que Antique Opticals haya perdido a un cliente muy importante. Ahora les voy a explicar sobre los identificadores significativos de la base de datos. Las bases de datos deben establecer correctamente la forma de obtención de los datos, porque una mala obtención de los datos provocaría confusiones. Por ejemplo, el código de un cliente que les obtenía su ubicación, sus iniciales y un número de secuencia. Considere que el cliente se mude de lugar, este tendría dos números de identificación, lo que provocaría que la información anterior no aparezca y por lo tanto se perdería. La base de datos de pedido de Antique Opticals tiene un problema muy importante: los números de clientes. Es muy tentador codificar el significado de los identificadores y generalmente funciona bien hasta que los valores se basan y los identificadores cambian. Considere lo que sucede cuando se mueve un cliente de Antique Opticals. El número de clientes de la persona debe cambiar. En este momento habrá pedidos para el mismo cliente con dos números de clientes diferentes en la misma base de datos. Si un cliente que se muda desde el primer pedido de la tienda y llama y solicita una lista de todos los artículos que tienen su orden, lo primero que hace el empleado que contesta el teléfono es preguntarle al cliente cuál es su número de cliente.
El cliente, por supuesto, proporciona el valor actual, lo que significa que cualquier cosa ordenada con el antiguo número del cliente se perderá durante una búsqueda. El cliente puede asumir que los títulos de pedidos con el antiguo número del cliente no están en orden. Como resultado, el cliente puede realizar otro pedido, causando que se envíen dos copias del mismo artículo. A continuación, Antique Opticals se enfrentará a otro cliente descontento que tiene que tomarse la molestia de devolver el duplicado y quitar el segundo cargo de su tarjeta de crédito. Como verán, la importancia de crear una buena base de datos está basada en que no debe existir ni inconsistencia ni redundancia de los datos, ya que esto podría provocar pérdidas de información y podría afectar seriamente a la empresa. Esto, si bien no se nota no se nota a simple vista, se ve reflejado en el rendimiento y la entrada de dinero de la empresa, ya que los clientes con los que se ha ocasionado estos problemas generalmente tienden a irse a otros lugares porque la empresa no cumplió con los requerimientos que ellos querían y la empresa dejó de ser una empresa seria para ellos. Por lo cual, para realizar un buen diseño, se debe tener muy en cuenta todas las necesidades de este sistema y establecer un correcto ciclo de vida del sistema, el cual fue explicado en el capítulo anterior. Esto fue todo por hoy. No olviden darle like y suscribirse. Muy pronto estaré subiendo más videos a mi canal.